¿Qué pasó, gente de Ayudinga? Bienvenidos a otro video de Fuerzas en el Espacio. Así es, ustedes estuvieron viendo las fuerzas en dos dimensiones, pero la cosa se pone interesante cuando van al mundo real, porque resulta que en el mundo real todo lo que los rodea está en tres dimensiones. Y para poder entender las tres dimensiones tenemos que entender qué es el espacio. A ver, dos dimensiones. Estas son dos dimensiones. Arriba, a la derecha, a la izquierda y abajo. Bueno, depende cómo lo estén viendo. Si yo lo estoy viendo aquí, para allá es mi izquierda y para allá es mi derecha. El asunto es que todo es plano, no hay una profundidad. Pero cuando vamos a las tres dimensiones hay una profundidad que sería la Z, lo que viene saliendo o entrando del tablero. Así como si ustedes agarraran estos pilotos. Primero que nada, estos son dos dimensiones. Solo pueden ir hacia acá o ir hacia allá. Pero de la nada llegan y le meten una tercera dimensión. Este es el espacio. Vamos a dibujarlo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el eje de la Y y con el eje de las X. Dos dimensiones. Pero cuando hablamos del espacio es más conveniente cambiarle el nombre a este eje y ponerle Z. Y entonces este eje que se va a formar acá va a ser el eje de la Y, siendo positivo este lado y positivo este lado. Pero resulta que el espacio tiene su lado negativo. Y no estoy hablando de que el espacio es medio depresivo, sino que simplemente tiene un eje donde hay números reales que son negativos. Y lo voy a dibujar. Sería el eje de la menos Y el eje de la menos X y el eje de la menos Z. Entonces, ese es el espacio representado obviamente en un plano de dos dimensiones porque, vaya, solo podemos dibujar en dos dimensiones esto. El espacio va a contar con Y positiva y Y negativa, X negativa, X positiva, Z negativa y Z positiva. Resulta que nosotros podemos ubicar un vector en el plano. Vamos a elegir un punto al azar, como por ejemplo este. Nosotros queremos ubicar la referencia de ese punto. Necesitamos entonces una componente en X, una componente en Z y una componente en Y. Dicha componente me va a describir dónde está el punto. Bueno, esto se hace bastante fácil. En X vamos a recorrer cierto camino, digamos que está por aquí. En Y vamos a recorrer cierto camino, digamos que ese punto está en la parte negativa, porque realmente pues, puede estar en cualquier cuadrante, en cualquier octante. Entonces, para ver, vamos a decir que está aquí. Evidentemente no está ahí. Ahora sí. Entonces, de esta forma acabo de representar al punto en los tres ejes. Está ubicado en el eje positivo de la X, está ubicado en el eje negativo de la Y y está ubicado en el eje positivo de la Z. Cuando hablamos de dos dimensiones, tenemos cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3
y cuadrante 4. Pero cuando hablamos de las tres dimensiones tenemos octantes, siendo el octante positivo que corresponde al eje Y, X y Z, que vendría siendo acá, el octante negativo que estaría atrás con el eje Z, con el eje X y con el eje menos Y, acá habiendo otro octante y atrás habiendo otro, perteneciendo al Y menos XZ y al menos XZ menos Y, estando atrás. Entonces, tienen que empezar a desarrollar una mentalidad en tres dimensiones para poder ver cuando el punto está atrás del eje X, cuando está adelante del eje X, cuando está a la izquierda del eje Y, cuando está a la derecha del eje Y, cuando está sobre el eje Z y cuando está bajo el eje Z negativo. ¿Ok? Si no logran visualizar en tres dimensiones aquí, les va a costar mucho trabajo. Entonces, resulta que nosotros podemos trazar un vector. El vector iría desde el origen hasta el punto. Y a pesar de que se ve plano, realmente este vector está en tres dimensiones, ya que se encuentra en el octante X menos Y, Z, o sea, está allá atrás, ¿ok? Dicho vector se compone por sus componentes. Esta va a ser la componente X en Y. Esta va a ser la componente Y en J. Y esta va a ser la componente Z en K. ¿Sí lo pueden ver? Como una aquí, la otra atrás y la otra arriba, y son las componentes de mi vector. Bueno, si el vector se llama f, f va a ser igual a la raíz cuadrada de fx en y, o sea, la componente del vector f, en el eje x, en y representa la dirección x. Sería este, fx en y, al cuadrado, más el vector f en su componente y en j, que pertenece a este, más el vector f en su componente z en k, al cuadrado. Y aquí estamos aplicando Pitágoras, pero a un nivel más elevado. Entonces, f, el vector f, que es este, va a ser igual a su componente fxy al cuadrado más fy en j al cuadrado más fzk al cuadrado. Existe algo que se llaman los cosenos directores. Los cosenos directores son ángulos o el coseno del ángulo que ayuda a decir hacia dónde está el vector. Por ejemplo, en x, el coseno director es aquel ángulo que va desde el vector, vamos a utilizar en negro, hasta el eje de las x. En y es igual el ángulo que va desde y hasta el vector, que sería este aquí chiquitito. Y en z es el ángulo que va desde el eje z hasta el vector. Esos cosenos directores tienen una fórmula. Y resulta que f en x es igual, f en x siendo la componente en x, es igual al vector f por el coseno del ángulo en x. El ángulo en x, el coseno del ángulo en x es el coseno director. Y al multiplicarse por la magnitud f, que es la magnitud del vector, entonces obtenemos f en x. Es como cuando en las dos dimensiones decíamos que, se los voy a poner, en dos dimensiones decíamos que esta componente era f seno del ángulo y esta componente era f coseno del ángulo. Entonces decíamos que f en x era igual a f seno del ángulo y que f en y era igual a f coseno del ángulo. Eso que hacíamos en dos dimensiones es esto mismo, pero en tres dimensiones. Así que vamos a continuar. F en y es igual a f por el coseno del ángulo en y,
y f en z es igual a f por el coseno del ángulo en z. Estos son los cosenos directores o sus componentes. Resulta que hay una propiedad bastante interesante que la pueden utilizar para comprobar si sus cosenos directores están bien hechos. Y dice, el coseno cuadrado de x más el coseno cuadrado de y más el coseno cuadrado de z es igual a 1. La sumatoria del cuadrado de los cosenos directores es igual a 1, siempre. Más adelante ustedes van a ver que esto que está aquí se puede escribir así. Coseno del ángulo en x es igual a fx entre f, que no es más que despejar. Coseno del ángulo en y es igual a f en y entre f, y coseno del ángulo en z es igual a fy, fz, entre f. Esto y esto es lo mismo, pero despejado. Solo que esto va a ser útil cuando queramos encontrar las proyecciones de un vector en el espacio. Entonces, ¿qué tienen que aprenderse? Esto, y para comprobar esto. Esto no se lo tienen que aprender porque esto es el despeje de esto, ¿ok? Y recordar cómo visualizar un vector en el espacio. Bueno, estas son las fórmulas. En el siguiente video les voy a mostrar dos ejemplos bastante interesantes para poder utilizar las fórmulas. No se vayan a perder en el espacio y nos vemos en el siguiente video. Ahí se ven. Hola persona de YouTube, si estás viendo esto porque te quedaste al final del video y probablemente te haya gustado. Así que si nos quieres seguir apoyando a que hagamos cosas parecidas a divulgación científica, física, química y matemáticas, te recomiendo que por favor vayas a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/ayodinga, y nos apoyes, ya sea con $1, $2, $5. Aquí está saliendo la cuenta. Apóyanos porque queremos seguir haciendo muchísimas otras cosas como esa. También suscríbete, que por aquí está saliendo el botón de suscríbete. Subimos contenido prácticamente todos los días. Aquí está el botón de like, el botón de comenta. Pero si quieres ver el video anterior a esto, dale por acá. Y si quieres el video que sigue, también dale por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!